Buenas tardes. El día de hoy estamos con la escritora y poeta argentina Dorita Puig, que ha venido a visitarnos desde Múnich, Alemania, aquí a París, y nos encontramos en la Maison, en la Casa de la América Latina, en donde vemos una muy bella exposición de fotografías, y tenemos aquí a Dorita para hablarnos exactamente del poemario De breve infinitud, el cual fue presentado el día de ayer con una muy buena concurrencia de público y con una agradable presentación. Y ahora vamos a charlar sobre este libro. ¿Cómo estás, Dorita? ¿Qué tal? Estoy muy bien, muy contenta de las invitaciones que he recibido, un público muy animado, muy chispeante tuve ayer. Bueno, me dormí muy contenta y eso ya es mucho. Sí, yo creo que De breve infinitud ha tenido, más que breve, una gran infinitud de presentaciones y muchas personas que han podido conocerte. Además que ese carácter argentino que tú tienes rápidamente pega y llama la atención, y un esposo maravilloso que te acompaña para todos lados. Una joya. Y un libro que en realidad tiene muchas lecturas para cada uno. Cada uno le da una interpretación particular, como lo viste el día de ayer. Sí, y me sorprendí, además de que me adjudicaran 3 presentadores de lujos, las cosas, es decir, ayer me di cuenta de lo que me voy conociendo de acuerdo a lo que los demás ven en el libro, porque yo lo escribí, pero los demás sacan cosas. Es como si el libro se convirtiera en ese momento en una galera en donde se van sacando todo tipo de cosas que yo ignoraba, y eso me hace bien ver los distintos matices que puede tener una sola palabra. Claro, ¿no? Es la palabra la que realmente domina el libro, y es la palabra aquella que te ha hecho que tú puedas escribir un libro de diferentes maneras, porque tú contabas ayer que tú te inspirabas o escribías aspirando el piso, lavando la ropa, cocinando. Sí, en realidad es una explicación bastante prosaica, pero mira, hoy le estaba diciendo a mi esposo que si yo diera una explicación que fuera más bien tradicional de cómo se escribe, sería artificial, porque no corresponde a lo que yo realmente hago. Es decir, cuando yo estoy haciendo algo manual y que no estoy pensando en escribir, entonces me vienen las frases, y yo decía ayer que la forma que he ido adquiriendo con tantos años de escribir es que cuando me pasa una frase por la cabeza, yo ya sé si es el final de un poema, si esa frase va en el medio o si en el principio. Eso lo reconozco. Además que De breve infinitud ha tenido rápidamente una segunda edición. Tú lo publicaste en febrero del 2012 y este año en enero ha sacado la segunda edición rápidamente, y posiblemente saques una tercera dentro de poco. No, ya no. Ya me lo han propuesto, pero no. Lo que yo quiero decir, que me parece importante, es que en los últimos años he escuchado como que la poesía es la hermana pobre de la literatura, y no es verdad. Que no tenga resonancia, que se lea poco, que se publique poca poesía, es otra cosa. Pero precisamente por eso, y porque siempre lo enfoqué de una manera práctica, resultó que yo, cuando publiqué este libro, lo hice con una postura totalmente descarnada y realista, que lo hacía simplemente porque es lo que he hecho toda la vida. Y llega un momento que uno tiene que concretar. Hay amigos que preguntan, bueno, tanto escribir, ¿cuándo viene el libro? Entonces me decidí que era ahora. Sentí que ya estaba maduro para hacerlo. Y lo presenté simplemente como una cosa, digamos, que tiene que ser algo convencional. Pero desde abril del 2012, la única explicación que yo tengo que es como si mi vida hubiera entrado en una moledora de café. Porque no ha parado. Desde la presentación editorial Duncan, a quien le estoy muy agradecida por su trato, por su trabajo y demás, lo presenté ahí, en la sala de la editorial, y en la primera presentación vendí 40 libros. Y yo pensaba que ya estaba en un sueño. Después de ahí ya pasé a la Feria del Libro de Buenos Aires,
Otra sorpresa más cuando representé mi país en la Feria de Frankfurt, y mientras tanto se agotó la primera edición. Presentaciones, invitaciones, reportajes y todo lo que viene. O sea que yo he vivido de sorpresa en sorpresa, y me doy cuenta que algo que me gusta es que a pesar de las concreciones de este libro, que es como la concreción de un sueño, no pierdo la capacidad de sorprenderme. Así como me sorprendí cuando me han invitado a París a presentarlo, que ha sido muy importante, cuando estuve en Colonia, por ejemplo, con la invitación de Walter Lingán, que tuvo un público también precioso. Y bueno, y ahora viene otra vez la Feria de Frankfurt y viene la Feria del Libro de Guadalajara, y en marzo ya viene Infinitudes 2. Ya una tercera edición no, pero ha sido una sorpresa muy muy grande, no, en primer lugar para mí y después para el núcleo de mis amigos y de mi familia, porque ha tenido mucha repercusión, se vende mucho. ¿Y por qué se titulará Infinitudes? ¿Te gusta ese título? Claro, porque de breve es difícil explicar, pero... No, el día de ayer explicamos por qué era de breve, se notó claramente. Sí, bueno, pero yo soy de las que dan diferentes explicaciones. Voy variando porque me convenzo de otra cosa. Lo que me sugieren no es la, no, en definitiva es esa brevedad, porque yo escribo, es una poesía minimalista, ¿no? Esa brevedad que en un momento atrapa la infinitud. Es decir, es un, ¿cómo puedo decir? Atrapar un pedazo de infinitud en eso que escribo. Es como el famoso pájaro en el breve cielo que pones en uno de los poemas. Porque la pasión no dura mucho. Ahora, como decíamos el día de ayer, la palabra es aquella que domina el libro, y tú inicias el primer poema así: necesito una palabra que divida la noche para poder reinar. Necesito una palabra que divida la noche para poder reinar. Sí. Estás tú hablando rápidamente de la condición del escritor, o sea, de la conciencia del escritor, para saber que la palabra es muy importante y es la única que va a dominar el mundo gracias a su escritura. Sí, en realidad la noche siempre se antepone, puede inspirar o puede destruir. Es decir, la noche quiere reinar en su oscuridad, y la única manera de que el escritor o el poeta, en mi caso, reine, es dividirla, divide y reinarás. Ahora, yo quería hacerte una pregunta, porque el día de ayer obviamente yo hice mi interpretación más literaria sobre el poemario. Por cierto, muy buena. Muchas gracias. Yo veía que en tu libro, que se divide en 3 partes, en la primera parte tú eras una persona que hablaba de cómo puede fatigar a un escritor el hacer una obra, y el cómo puedes terminar cansado, pero a la vez extasiado por lo que tú has hecho. ¿Es que esta interpretación es de todo cierta según tu conciencia, según tu idea? Mira, no lo he pensado, pero recuerdo que me enojé mucho con el idioma, en eso donde la trato de... La bestia del idioma. La bestia del idioma, porque ayer lo explicaba, que es el tener el sonido y ya la cadencia de la frase, falta una palabra, y tú sabes el sonido, pero no sabes la significación de la palabra. Todavía no pasa a la conciencia la palabra que le corresponde a ese sonido de la música que tienes, antes de hablar esa música, escribiéndola. Ahora, también tú mencionas muchas veces, aquí en unas 3 o 4 veces, qué es lo que siente un escritor en el momento en que no encuentra la palabra perfecta, y en cómo eso puede malograrte la vida en sí, ¿no? Yo recuerdo casos muy singulares, como el caso de Gustavo Flaubert, que podría deprimirse mucho al no encontrar la palabra exacta para sus creaciones, y tú colocas aquí, un día más, una nueva estocada del silencio. O sea, cuando tú te sientes con esa especie de bloqueo literario, ¿podrías describirnos tú cuál es ese sentimiento real del creador cuando está totalmente bloqueado, para que el público realmente lo entienda? Tal vez totalmente bloqueado no, porque yo sé que después viene la palabra. Ese estado corresponde a la impaciencia de uno mismo de no saber esperar, porque el sonido viene cuando se le ocurre, no cuando lo quiere. Es decir, la palabra en sí llega cuando se le da la gana. Esa es mi experiencia.
Pero yo pienso que el estado de bloqueo, bueno, me parece demasiado bloqueo, pero tiene que ver más bien con la impaciencia de uno, porque la palabra siempre llega. Sí, pero ese bloqueo puede causar tantas cosas como si extiendo mis manos sobre el papel a la aventura y una palabra falta, no podré dormir. Bueno, he pasado, sí, es verdad, he pasado. Ahora cada vez menos porque estoy tan cansada con los viajes y las emociones que duermo igual. Ahora tú dirás también el cuerpo agotado, los dedos doloridos y esta despiadada bestia del idioma. Sí, porque llega un momento en que así escribas con una computadora o a lápiz, ¿no? Depende cómo sea la cosa. Llega un momento que te duelen los dedos, más la impaciencia te hace doler más. A partir de la segunda y la tercera parte vamos a encontrar un sentimiento de dolor y muchas veces de la búsqueda de un olvido. Lo encuentro en muchas partes de los poemas. Me viene a la mente, por ejemplo, el famoso "Hay llamadas transatlánticas que esparcen su sal y que me incitan a reanudar quehacer de pan y abecedario, a leer en el fondo de mis ojos lo que aún no he escrito, a tocar el borde vivo de lo que nunca he dicho". En la segunda parte aparece el tema del mar, aparece el tema de la lejanía. ¿Qué es lo que realmente quieres olvidar aquí? Supongo que muchas cosas, pero mira, cuando yo escribo el olvido, no lo identifico con algo en especial. Tal vez lo sé inconscientemente, pero la palabra olvido me gusta. Y lo del mar, por ejemplo, hay una poesía ahí que principalmente se llamó El Candil, que dice: después del mar reanudaré la antigua tristeza de evitarte y demás. Eso lo escribí cuando tenía 21 años. La incluí porque es una poesía que me significa mucho y me gusta, pero es siempre ese deseo de irse, olvidar. Bueno, hay muchas cosas para olvidar. ¿Hay fantasmas aquí de Dorita Puy? Hay muchos, bailan los fantasmas. Hay muchos fantasmas. Otra cosa que a mí me llama la atención es el poema 19, justamente lo estuvimos hablando el día de ayer, ¿no? Siempre serás allá en el sur un punto que señala la exacta latitud de mi tristeza. Y que yo te decía ayer cuando yo hacía la disertación, en que tú te encuentras en el otro punto cardinal, tú te encuentras al norte. Sí. Al sur está Argentina, al norte está Alemania, el lugar en el que tú vives hace muchos años. Pero tú sientes que hay algo que te liga todavía a Argentina, al sur, porque siempre estará allí en el sur. ¿Quién? Mi papá. Bueno, es difícil, como dije ayer, es difícil hablar de mis comienzos sin hablar de mi padre, que fue quien me entrenó. Néstor, él también era poeta, y cuando falleció hace 26 años para mí fue un golpe terrible. Yo pienso que cada pérdida, pero esa porque me sentí sola en el mundo, y para mí sentirme sola es una cosa muy extraña, porque a mí me gusta mucho estar sola, nunca me aburro teniendo la poesía o el pensamiento, o jugando con las palabras, ¿no? ¿Tienes algo todavía que te ligue al sur? Sí, tengo buenos amigos. Y no olvides que tienes a Tomás, a mi hijo, Carlos Elías. Bueno, pero eso los tengo aquí. Claro, pero pertenecen al sur. Bueno, mi hijo no está invitado. ¿Tu hijo nació en Alemania? Mi hijo nació en Alemania, tiene 26 años. Y bueno, él ya nació en Alemania y bueno, es mi hijo. Para culminar, Dorita, y como te digo, hay muchas cosas que hablar aquí en el poemario, donde finalmente en la tercera parte ese olvido va a llegar a superarse y no se va a volver a recordar, sino que más bien se va a jactar uno de que dice: no tengo quejas, yo estuve con los pies sobre la tierra e hice dibujos en el cielo, yo entregué mi joven fiebre y le puse mis puñales. O sea, hablas de un pasado con la superación ya de ese dolor, pero el verbo sigue aquí, en esta breve infinitud que va cicatrizando los silencios, ¿no? Como yo te dije, una breve infinitud porque sufrió mucho, fue un infinito sufrimiento, pero finalmente ahora se torna en un momento breve porque se ha superado esa infinitud de dolor que recién está volviendo a comenzar esa felicidad breve, pero que también será seguramente eterna. Yo pienso que también parte es que yo ya no lucho contra cosas que luchaba antes, y que la poesía ha sido lo que me ha marcado en todo este proceso, y que valió la pena todo eso para poder seguir escribiendo, ya de una forma más calma, no con rabia, no con pesares y demás,
simplemente escribir porque me gusta. Es decir, hace poco decía que escribí una poesía donde decía que, bueno, que independientemente de la tristeza o de lo que sea, escribía que no he conocido, ¿cómo era la palabra? Bueno, no, ya no me acuerdo, pero la conclusión de la poesía que escribo porque me gusta arder. Y todo lo demás, si estoy triste o alegría, es como si la palabra en sí se hubiera independizado del estado de ánimo. Por supuesto. Y esa es la característica tuya, la palabra. La palabra, eso es todo lo que puedo decir. Yo te agradezco mucho esta charla, Dorita, y bueno, disfruta los últimos momentos que estás aquí en París. Claro que no será la última vez, pero mientras... Tengo pensado volver porque me han tratado muy bien. Y seguramente con un nuevo poemario bajo el brazo que veremos muy pronto. Y por ahora recomendamos De Breve Infinitud y que la gente pueda conseguirla por las redes sociales y pueda leer algo más de Dorita Puig para recomendar a las personas que nos ven. ¿No? Bueno, muchas gracias y quisiera un segundo más, no quiero cerrar esto sin agradecer a Editorial Duncan, que la llevo siempre porque me ha tratado muy bien, ha hecho un trabajo con el cual yo estoy muy conforme y a donde voy a volver ahora para la segunda infinitud. Bueno, entonces hagamos también ese saludo a la Editorial Duncan, a Tomás y a Dorita. Bueno, a Tomás tengo que agradecerle especialmente porque sin el apoyo de él, de un esposo como él, yo no hubiera llegado hasta aquí. Muchísimas gracias, Dorita. Bueno, Dorita, gracias a ustedes. Dorita Puig y De Breve Infinitud. Muy buenas tardes, Dorita Puig. Estamos en la Maison de la América Latina, al exterior. Y realmente tenemos al lado de Boulevard Saint-Germain, Parisienne. Anoche tuvimos la oportunidad de hablar sobre tu poesía, una noche bastante agradable. Y lo que a mí me llamaría a explicarte, como anoche te decía, el significado de palabra. La palabra que es para ti, la palabra es un vacío, es la creación, es el punto, es esa delicadeza de crear la humanidad, de darle fuerza a la humanidad. ¿Qué es para ti en tu creación, en tu obra, la palabra? La palabra creo que es el resultado de la música interior. ¿Con eso qué quieres decir? Cuando tú, por ejemplo, hace un momento te hablaba de ese poema tan bello que a mí me encanta también, necesito una palabra que divida la noche para poder reinar. La noche para mí en concepción es una constante oscuridad, donde no existe nada, donde existe una ceguera absoluta, y la palabra va a venir a romper esa oscuridad, quizás llevando un poquito de eco, de tonalidad, de musicalidad, para poder reinar. ¿Por qué le das tú ese significado a la palabra, en ese caso de romper la noche? ¿Qué querías decir en este poema? Lo que quería decir, en este momento lo estoy viendo en mis ojos, que cuando me llega una palabra en medio de la oscuridad, es como una espada de luz que la ilumina. Y a partir de ahí entonces se abre el camino al poema. Es decir, la palabra en sí, para mí, es el poder. El poderío que puedo tener ante la noche, que no me convence con la sombra. Entonces yo la puedo vivir con mi espada. Y a partir de ahí, En el sentido, se podría decir, mitológico de la creación, es que en algún momento en tu subconsciente tú has dicho, es la palabra, de la palabra somos creados. Es que simplemente te dijiste, no lo siento así. mira, yo no recuerdo lo que sentís. Te puedo describir lo que te dije, la imagen. La imagen. A partir de ahí sí te digo que para mí la palabra tiene un poder muy grande, al punto de dividir la noche. Es decir, es un poco como... La noche tiene su poder, pero yo puedo más a través de la palabra. Si tengo una palabra no me puede pasar mucho. Tu poema no es, tu poesía realmente no es fácil captarlo. Yo particularmente, y
lo decía, tu poesía yo lo concibo en un lado trascendental. Es que tú lo creaste pensando en que podríamos concebirlo, estudiarlo en ese lado. ¿Y por qué viene esa influencia? Mira, yo escribo solamente, pero nunca tengo, no lo he hecho consciente, nunca tengo una intención de que sea tal o cual cosa. Simplemente es sonido y después me doy cuenta, bueno, sí. Es decir, que la música que tengo adentro cabe justo en las palabras que escribo. Pero yo no lo he hecho con ninguna intención de trascendental o no trascendental. Es decir, no hay eso detrás, por lo menos mientras lo escribí. Que después queda totalmente de libre interpretación, ¿no? De otra parte, ¿cuál es la situación del ser humano como tal dentro de tu poesía? Tú los mencionas, pero no en una presencia como los mencionan las palabras. La palabra tú lo mencionas muchas veces, pero ¿cuál es la presencia del ser humano como tal en tu poesía? No, nunca me lo he preguntado. Mira, tiene que ser también, hace poco le decía a una amiga, que yo paso más tiempo con palabras que con personas. Es decir, mi convivencia. No es que las personas no sean importantes para mí, pero en el universo, que todo poeta, que todo ser humano tiene, entran y salen palabras. Yo paso mucho más tiempo con el lenguaje que con las personas, porque hago una vida bastante retirada. A mí me gusta mucho estar sola. Y por eso a lo mejor la persona está un poco mencionada. Dime aquí, por ejemplo, cuando tú dices, escribir es el arte de transgredir muchos infiernos. ¿De qué infiernos estás hablando? Hablando De tus propios infiernos. Mira, supongo que sí, pero infiernos hay en todas partes. No solamente el infierno que conforman mis propios fantasmas, que no sé si cada día son más o son menos, sino que todo el proceso que llega una persona hasta llegar a esta edad que yo tengo y haber escrito ese libro, no es fácil. Te has enfrentado con desilusiones, han venido muchas decepciones, ha habido que vencer muchas cosas. Y todo eso está detrás del infierno. Es decir, no es fácil seguir escribiendo. Es decir, el poeta se tiene que confrontar con una realidad para la que aparentemente no es importante la poesía. Y entonces hay que ser muy cabeza dura, como soy yo, para seguir escribiendo. Y eso implica un infierno cuando de fuera te quieren convencer que total eso no. Mejor algo que de dinero. Y tú, bueno, lo haces a medias como en mi casa para subsistir, pero sigue importando. Y ahí hay que saltar muchos infiernos para poder. Yo no sé cómo trabajarás, no sé si te habrás dado cuenta que tu poesía tiene bastante de existencialismo, donde el ser es el ser principal y por lo tanto es aquí donde debe ser juzgado. Ese es el entendimiento quizás que se le puede dar al existencialismo. Por eso te repito un poema que quizás engloba eso, que es finalmente es el árbol que decide la esencia del pájaro. Sin el árbol no existiría el pájaro en tu poema. ¿De dónde sacaste esto? Es una belleza terrible eso. Y es de una profundidad. Lo vi ante mí, simplemente no sé cómo decirlo. Sé que fue una cosa que salió así. No es que lo estaba pensando. Lo vi, simplemente vi que el árbol en definitiva era el que estaba. Porque sin el árbol, el pájaro no existe. Lo vi ante mí. Es decir, yo tengo imágenes, por ejemplo, que me vienen en cualquier momento, y eran así
además que es una imagen pictural, yo diría, tiene muchas lecturas ese poema. Es una cosa bastante agradable, bastante poética, bastante pictural. Dejemos a nuestros lectores que vayan más allá de lo que le podemos dar. De otra parte, hay algo que a mí me llama la atención y anoche hablábamos de eso, es esta partecita de este poema, el final de tu libro, en el cual dice, y de poemas escritos a espaldas de Dios. Te decía, Dios sabe todo, lo escucha todo, lo entiende todo, lo ve todo. Con eso tú estás negando la superioridad de ese Dios, porque tiene una espalda, y la espalda no lo controla, y tú estás escribiendo a su espalda un poema. Sí, porque yo no necesito pedirle permiso para escribir. Yo escribo. Pero eso encierra todo mucho, encierra una cuestión teológica, encierra todo un mundo. Bueno, pero eso tiene que ocuparse la teólogos. Yo simplemente no le pido permiso a Dios si quiere escribir. En pocas palabras me estás diciendo de que simplemente tú lo sentiste así, lo plasmaste en letras y ahí está. Es simplemente el hecho de, mira, yo no sé si es así o no, pero aunque esta capacidad de escribir me la haya dado Dios, a esta altura, yo no le pido permiso para que me entiendan. Pero tú lo cuestionas. No te lo mejor. Mire, yo no lo pensé así, lo que sé es que me salió esa fase a espaldas de Dios y que después pensé, y claro, eso es lo que qué permiso le voy a pedir. Digo, se acabó. Las cosas así. De la palabra venimos. No sé tú, Mira, pero me estás preguntando cosas que nunca me las planteé. Nunca te la planteaste. No, realmente no. Realmente no, porque encuentran cosas en mi poesía que yo fijo en esta momento. Pero esto no es ningún reto a Dios, ni negarlo, ni no negarlo, simplemente yo escribo. Es decir, pero se me ocurrió que no tengo que pedirle permiso, a esta altura no porque yo sea más o menos, simplemente no quiero y se acabó. Es muy poca las veces que yo consumo lo que voy a hacer o pedir permiso, no es lo mismo. En todo caso, para todos los que se interesen en la poesía de Dorita Puy, El breve infinitud, les recomiendo, van a encontrar mucho de todo lo que estábamos hablando, de un mundo existencialista, un mundo teológico, un mundo de letras, van a encontrar todo, es un libro bastante profundo, se lo recomiendo. Muchas gracias, Dorita Puy. Gracias a ustedes. Muchísimas